Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del doctor Carlos de Aparici. Él es el candidato a diputado provincial por el Frente en Peronismo Somos Más. En un minuto estamos con él. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del doctor Carlos de Aparici. Él es el candidato a diputado provincial por el Frente en Peronismo Somos Más. En un minuto estamos con él. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del doctor Carlos de Aparici. Él es el candidato a diputado provincial por el Frente en Peronismo Somos Más. En un minuto estamos con él. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del doctor Carlos de Aparici. Él es el candidato a diputado provincial por el Frente en Peronismo. Como se había anunciado, esta semana tenemos candidato a diputados provinciales por la provincia de Jujuy. Vamos a abrir el juego, o el fuego, como usted quiera, con el doctor Carlos de Aparici del Frente Peronismo Somos Más. Así es. Carlito, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias Carlos, tocayo, un gustazo siempre estar acá. Empecemos para ir conociendo a Carlos de Aparici. Abogado, político, ¿eso es genética, vocación o mandato familiar? No, mandato seguro que no. Seguro que no. Muchas veces me dicen, bueno, porque sos otro hijo de... Y digo, estoy más cerca de ser abuelo que de ser hijo, en primer lugar. En segundo lugar, mi padre no me puede haber puesto en absolutamente nada porque hace 6 años que lamentablemente falleció. Y yo hago política hace pocos años, al menos en forma pública. Por supuesto, me hago cargo de mi historia y con muchísimo orgullo, en el caso que se relaciona con mi padre, naturalmente. Y he tenido muchísima conversación política con él. Creo que he sido siempre un joven cuando lo era más. He sido siempre muy observador. Pero la decisión de actuar en política lo entendí siempre como una decisión colectiva y nunca individual. No he perseguido nunca una carrera como si fuese... no sé, algún otro tipo de actividad donde se empieza en un escalón y luego se va subiendo. No lo entendí nunca así, si no lo hubiese buscado antes tal vez. Hoy tengo 47 años, no he cumplido cargos públicos en ningún momento, salvo la participación que tuve en la Convención Constituyente, los 10 días. ¿Ustedes de los que aprobaron la Constitución nueva? ¿Cómo? ¿Ustedes de los que aprobaron la Constitución nueva? No, yo fui de los que renuncié, al igual que Amelia de Dios. Y renunciamos porque no estábamos de acuerdo con el texto de la reforma, no estábamos de acuerdo con la manera en la que se relacionaba eso con la sociedad estaba en la calle diciendo que no sabía de qué se trataba, no estaba de acuerdo con modificar una ley fundamental de la provincia, la ley fundamental de la provincia en tan poquitos días, fueron algo así como 10 días de actividad más o menos útil, cuando estaba previsto que sean 90 días, que ya era escasísimo. La reforma anterior, la 85-86, duró un año. Pero sobre todas las cosas no estaba de acuerdo con el rol que desempeñaba el Partido Justicialista en integrando esa convención constituyente. Bueno, tuve la precaución de dejarlo expresado por escrito a mi bloque o a el bloque que yo integraba y siendo respetuoso de las decisiones de los demás, dije, esto no es el Partido Justicialista, le estamos dando la espalda a la sociedad que está en la calle diciendo otra cosa, nosotros tenemos que representar eso, no podemos entrar al recinto y sesionar. No alcanza con entrar y decir a algo que no alcanza con no estar, con ausentarse, hay que hacer un acto expreso y tiene que salir el Partido Justicialista a decirlo.
Y allí en esa reunión estaba presente el entonces presidente del Partido Justicialista, estaba Leila Chaer, estaba Carolina Moisés, había varios diputados provinciales y estaba la totalidad del bloque del PJ en la Convención Constituyente. Y bueno, esa fue mi posición, que o dábamos un mensaje diciéndole a los radicales que no les íbamos a dar nuestra presencia en el recinto, o yo iba a tomar una decisión. Bueno, tomé la decisión que consideré mejor. Por supuesto, se podrá pensar si mejor era otra. Yo creo que había que dar un mensaje lo más claro posible de que no se puede ser parte de eso, no se puede ser parte, y de alguna manera renunciar implica también renunciar a ese supuesto honor de integrar los convencionales constituyentes de tu provincia. En mi caso, yo como abogado, como persona que trabaja en el derecho, ser convencional constituyente resultaba un motivo de honor particular, si puede serlo, pero mucho más me siento tranquilo y mucho más tengo el honor de haber renunciado a eso, que considero que es una etapa muy negra de la historia de la provincia, ¿no? En ese momento había una figura, una imagen que la sociedad tenía del Partido Justicialista. ¿Cree que hoy ha mejorado esa imagen? No, lamentablemente no. Creo que incluso ha empeorado, porque hemos tenido, a partir de lo que fue esa reforma y lo que fue la falta de condena del Partido Justicialista a lo que fue la represión posterior, otro significado muy oscuro de nuestra provincia, nuestras fuerzas policiales agrediendo a nuestro pueblo, que sencillamente se manifestaban. Eso fue espantoso y la conducta del Partido Justicialista fue silenciosa. Bueno, luego vino la intervención, motivado en ello, se intervino el Partido Justicialista, lo intervino el presidente del Partido Justicialista, que en ese momento era Alberto Fernández, presidente de los argentinos, y decidió intervenir el Partido Justicialista porque se había apartado de sus principios, de sus bases, y porque se había asociado con la Casa de Gobierno, se había asociado con los radicales y había desnaturalizado el rol opositor. Bueno, luego de ese proceso y todo lo que sucedió en el medio, ese proceso de intervención, además fue avalado por el Congreso Nacional, que fue, si no me equivoco, en mayo del año pasado o abril del año pasado, en el estadio de Ferrocarril Oeste, avalado por los convencionales o los congresales nacionales que hoy están, muchos de ellos en el Partido Justicialista, y todos levantaron la mano de que esa intervención estaba bien. Y luego vuelve a aparecer el anterior presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, en la mesa de la discusión de la política del Partido Justicialista como si nada hubiese ocurrido. Bueno, ahí hemos dado un mensaje espantoso y creo que hemos dejado pasar la oportunidad, hasta si se quiere, de carácter generacional, de dar vuelta a una página y empezar a construir un Partido Justicialista que exprese peronismo, pero exprese peronismo principalmente con una perspectiva de futuro y no un peronismo quedado en el tiempo, y la cantidad de acciones que necesitamos hacer para recuperar relaciones con la sociedad, ser representativos, recuperar nuestro carácter contestatario, opositor, con vocación de gobernar, con visión de provincia. Recuperar todo eso llevaba tiempo. Y nosotros, o el Partido Justicialista, lo que hizo, nosotros tomamos una decisión apartada de eso, fue volver a traer a todo lo mismo del pasado y darle continuidad a lo mismo que fueron los últimos 10 años. Volver a reunir a todos aquellos que traicionaron al electorado, todos aquellos que de alguna manera se arrodillaron al poder y que de alguna manera concertaron esa concentración de poder que desnaturalizó nuestras instituciones y permitió los abusos inmensos como esto que decimos de la reforma de la Constitución, ¿no? Entonces se forma para la interna como línea Generación Valiente, que es lo que da pie a Peronismo Somos Todos. ¿Es así? Sí, un poco sí. Cuando se discutió qué teníamos que hacer con el Partido Justicialista, nuestra vocación era que lo hiciéramos entre todos a eso, pero que teníamos que llegar a una unidad, que la unidad era un valor, pero que esa unidad tenía que ser de carácter conceptual, que teníamos que ponernos de acuerdo respecto de hacia dónde
pensábamos transitar como Partido Justicialista y cuáles eran las actualizaciones que necesitábamos hacerle. Y otros compañeros entendieron que no, que eso había que hacerlo con el pasado, que había que continuar con ese proceso. Por eso se presentaron dos listas. Una lista fue Generación Valiente y la otra lista fue la de Chaer, Rivarola, Snopek, etc. Bueno, esas son las dos listas que se presentaron. Luego se impidió que haya elecciones internas. No se trabajó tampoco respecto a que se den las condiciones para que pueda haber una elección interna. Y eso luego se postergó, se renovó el mandato de los interventores y ya los interventores pasaron a tomar decisiones políticas del distrito. Es decir, a tener la lapicera respecto de los cargos. Y allí a nosotros nos dieron la participación como otro espacio más y decidimos que no queríamos integrar esas listas, que no queríamos una unidad de esa naturaleza y que de alguna manera constituye un deber de conducta permanente de todo peronista sostener nuestra causa y no una vocación meramente electoralista. Que si nosotros teníamos que comunicarnos con la sociedad y no lo habíamos podido hacer a través del Partido Justicialista, lo íbamos a hacer de otra manera, pero que no íbamos a cambiar nuestras ideas, nuestro pensamiento por integrar una lista que nos permitiera llegar más rápido, por un camino más corto, si se quiere, a lo mismo que estamos buscando por afuera. Lo voy a decir de la manera que más claro me salga. Podíamos haber asegurado quizás ser diputados o integrar la legislatura integrando las listas del Partido Justicialista y probablemente hasta encabezando a algún compañero de nuestro espacio. Pero tomamos la decisión de que si vamos a ser representantes de la sociedad y en particular del peronismo, lo vamos a hacer por la nuestra y con los nuestros, de acuerdo a lo que consideramos que es una expresión auténticamente peronista, con esa perspectiva de la actualidad y del futuro, y con nuestras bases, por supuesto, de lo que es la historia y que lo que nos consolida hacia adelante. Pero de ninguna manera íbamos a tomar el camino que nos llevara a engrosar un bloque supuestamente opositor, que malverse el pensamiento del peronismo y que sobre todo traicione la vocación del electorado, que lo vota para una cosa y termina siendo otra. De ninguna manera íbamos a engrosar un bloque donde tuviéramos que vernos en el compromiso de si votábamos lo mismo que aquellos que quisieron privatizar la salud hace 60 días. Y vaya a saber con cuántos proyectos legislativos más nos íbamos a encontrar de esa naturaleza. Decidimos que no, que vamos a ir por el camino más difícil, por el camino más lejano, pero que ese camino sea lo que en definitiva se constituya como un deber que estamos cumpliendo, ya el propio camino. El objetivo de llegar o no llegar pasa a ser una cuestión hasta secundaria. Lo que no podemos equivocarnos es de qué lado tenemos que estar. El tránsito o el camino también es una finalidad en sí misma y creo que es lo que estamos tratando de expresar de cara a los compañeros respecto a que esto no es una decisión individual, de que yo quiero ser tal cosa, sino que creemos que es la responsabilidad que nos toca y el cumplimiento de un deber que nos toca como peronistas, ¿no? No resignarnos jamás, ni siquiera en situaciones de usurpación de principios, como tenemos hoy, a mi modo de ver, y con todo el respeto por las personas, en el Partido Justicialista. ¿Cuáles son los ejes que han planteado? De cara a la sociedad, de cara a decir, bueno, llegamos a la legislatura o a los consejos provinciales. Entiendo que el frente es un todo en toda la provincia y con ejes más o menos similares, digamos. Bueno, lo voy a tratar de plantear en términos de principios, por una cuestión de tiempo y no de enumeración, pero algunas cosas, si me permitís, lo comento. El primer eje y el principal, creo yo, que pasa por empezar a equilibrar las fuerzas y empezar a recuperar la función natural que tienen los poderes. En este caso estamos hablando de la legislatura. Bueno, la legislatura tiene que volver a ser un organismo de control, no un organismo de control, perdón, un poder que controle a los otros y un poder que defina la política pública, que es algo que no lo hace. Allí tenemos, integrando la lista de los radicales, los 3 primeros lugares son diputados que pretenden renovar. Sí.
y han ejercido ese mandato durante los últimos 4 años, constituyéndose en una escribanía de casa de gobierno. Y no han dado la discusión sobre política pública, ni han convertido, ni han hecho ni han reclamado que ese poder recupere ese lugar que le da la Constitución. Es la legislatura la que tiene que fijar el rumbo de la provincia, la política pública que allí se discute porque son los representantes del pueblo y porque tiene que haber amplitud de criterios. Y esa política fijada por la legislatura es la que ejecuta precisamente el gobernador o el poder ejecutivo. Y a partir de allí también poder controlar lo que pasa con el poder judicial y cuál es el nivel de independencia o de autonomía que tiene. Eso como un principio general. Otra cosa que creo que tenemos los jujeños que entender es que ya no puede gobernarse estrictamente con las autoridades, que la gobernanza moderna y la gestión eficiente en el sentido virtuoso de eso y no en el sentido de la planilla de gastos al estilo Milei, pasa por la integración de las autoridades con la sociedad civil. Y la sociedad civil cada vez teniendo mayor participación, mayor protagonismo y mayor capacidad de determinar la política de un gobierno. Bueno, un plano donde eso se puede desarrollar es un Consejo Económico y Social, que Jujuy lo tuvo, y lo tuvo hasta el año 90, si no me equivoco, y dejó de tenerlo. Y era un orgullo a nivel nacional el Consejo Económico de Jujuy. Y Salta lo tiene, acá al lado, y lo tiene fijado por Constitución Provincial, precisamente. Nosotros reformamos la nuestra y jamás se le ocurrió en el plan poner un órgano que permita discutir políticas públicas. En Salta están por cumplir ya la primera etapa de eso, que es el Plan Salta 2030, y van por el Salta 2050. Y esto no se trata de partidos políticos, ni de quién le gana a quién. Pero a veces copiar y pegar. Se trata... Si funciona. Sí, pero con la discusión nuestra. Sí, porque claro. La discusión, aunque lleguemos a las mismas conclusiones de los otros, es un proceso que se tiene que dar para obtener legitimación. Por ejemplo, lo que no pasó en la Constitución, en la reforma de la Constitución. El proceso se tiene que dar para que cada uno se sienta satisfecho respecto a que efectivamente ha tenido derecho de participar, de decir lo que pensaba. Pero Jujuy no tiene ejes estratégicos y tenemos recursos que todos hablamos de ellos, recursos naturales, recursos humanos, tenemos una universidad nacional y nosotros no tenemos un plan de desarrollo estratégico para la provincia. Y no tenemos un plan de desarrollo estratégico que no puede ser resultado de la carpeta de algún genio, tiene que ser discutido, participado, para que todos consideremos que ese efectivamente tiene que ser el plan. Y tenemos que empezar a caminar en ese sentido, tenemos que definir acciones, tenemos que definir metas. Bueno, todo eso se tiene que dar en un Consejo Económico y Social o en algo parecido a eso, a mi criterio tiene que ser allí, donde haya intervención de la sociedad civil, tanto como de las autoridades. Y después Jujuy se debe muchas cosas. Necesitamos una ley de salario para el sector público, necesitamos una ley orgánica para la policía de la provincia, necesitamos ver qué hacemos con la infraestructura educativa, si la siguen manejando las autoridades o se la damos a la comunidad educativa. Necesitamos un presupuesto visible y verificable en línea, si es posible, que hoy con las tecnologías se puede, para que sepamos en qué se gasta, a quién contratan, a quién no contratan, cuántos son los contratados que tiene cada funcionario, a dónde viajan, por qué usan el avión sanitario para ir a un festival de algo. Bueno, eso tiene que darse en una publicidad y en una transparencia que la provincia no tiene. Este es un gobierno oscuro, absolutamente oscuro, y necesitamos claridad. Como no sabemos lo que pasa con Canava, o no sabemos lo que pasa con Cauchari, o con el tren solar que se enchufa, o no sabemos qué pasa con Girsu, efectivamente, cuántas son las obras que se han hecho, eso se tiene que devolver, no se tiene que devolver, con la deuda. Bueno, todo eso tiene que ser la caja de resonancia de la legislatura. Queremos saber qué produce Canava, cuánto produce, a quién se lo venden, qué hacen con ese material. Porque ese material sabemos que también se puede usar para hacer cigarrillos de marihuana, ¿no? Entre otras finalidades. ¿No pasa eso? Nadie se lleva un pedacito. Quiero un funcionario que lo diga, no estoy acusando a nadie de nada, pero queremos un funcionario que diga, lo que hacemos en Canava es esto.
Lo que pasa con Cauchari es esto, el tren solar, que no es solar, que nos dejen de mentir, que piensa que la gente somos tontos, que no nos damos cuenta de dónde están los paneles, vienen los turistas, llegan hasta ahí a duras penas por la ruta hasta Volcán, por esa ruta que constituye una infraestructura básica de nuestro plan maestro de turismo que no tenemos. Llegan hasta ahí y dicen, a ver, el tren solar, ¿dónde tienen los paneles? No, no hay paneles. Resulta que se carga igual que el celular. Y así grande dice tren solar, sociedad del Estado. ¿Y qué hace esa sociedad? ¿Cuánto empleo produce? ¿Hay trabajadores? ¿Son jujeños? ¿Hay ciudadanos chinos que trabajan ahí? ¿Cuántos son? ¿Por qué? No tengo nada contra ellos ni contra ninguno en particular, pero queremos la explicación, queremos saber y qué recauda. ¿Cuánto nos costó hacer ese tren? Pues entre los costos económicos, pero además los costos sociales. Pues mucha gente perdió su casa. Pensemos que había una mamá con 2 criaturas, o nos pongamos en el ejemplo o en la hipótesis que se nos ocurra, que tuvo que dejar su casa para que pase ese trencito. Y no le resolvieron el problema a la vivienda. Le hubieran resuelto el problema a la vivienda y por ahí había una decisión estratégica de construir un tren que hace parte del recorrido de la quebrada y eso puede movilizar y ser un servicio. Encantado de la vida, apoyamos con las 2 manos si fuese así. Pero no lo es, porque no es solar, porque no sabemos cuánto costó, porque se hizo con durmientes y no se hizo con el material que debía hacerse, según entiendo yo, pero quisiera que lo explicaran. Esa tendría que ser la función principal, la vocación principal de un funcionario público al que se le paga un sueldo y que tiene que exhibir los papeles y las cuentas en forma pública y tranquilo sin tenerse que poner nervioso por nada. Pero acá preguntamos lo que pasa con Girsu, a ver, ¿cuántas piletas de sedimentación se hizo? ¿Son realmente suficientes? ¿Se tienen que hacer más? ¿Cómo vamos a trabajar con los residuos en la provincia? Lo que hay en el Pongo, ¿se tiene que extender? ¿Cuánto recibimos de los organismos internacionales de dinero? Pues fue una cantidad inmensa de dinero que recibió la provincia para eso. Los invertimos todos ahí, se hicieron todas las piletas, hoy estamos enterrando la basura. ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué pasa con la basura en Jujuy? No lo sabemos. Querríamos tener un funcionario sencillamente que diga, lo que pasa con la basura es esto, no nos alcanzan las piletas, nos sobran las piletas, el transporte es así, no, tenemos que crear otro centro de disposición. Bueno, información, centralmente eso, pero no caer tampoco en que todo queda allí, tenemos que proponer. Bueno, creo que hay mucha materia pendiente en Jujuy para hacer, esto creo que es un poquito de lo que hemos dicho. Tenemos que construir entre todos, tenemos que fijar un horizonte para Jujuy y tenemos que encontrar elementos de pacificación. No puede ser que vivamos en conflictos de paritaria y que un gremio se sienta, otro gremio no se sienta, acuerdan una cosa. No tenemos una ley de salario público, tenemos contratados, tenemos jornalizados, tenemos precarizados, medio jornalizados, empleados con una situación en una municipalidad y en otra. Son seres humanos que viven en una situación desesperante cada vez que llegan a su casa y tienen que verle la cara a su familia. Y todos esos son jujeños igual que nosotros. Y no podemos resolver con una ley que le dé dignidad, que le dé condiciones de trabajo. Y eso no implica necesariamente mayor gasto. Tienen un salario espantoso, ahora los ofenden, los agreden con esa limosna que le tiran de 50.000 pesos. Bienvenido sea que le tiren eso, pero lo que quieren no son limosna, quieren un salario digno. Lo que merecen y tienen derecho, no es lo que quieran, es un salario digno y condiciones dignas de trabajo y no vivir con el espanto, el temor a si te cortan el contrato, te cortan el jornal o te dejan sin ninguna fuente de ingreso. No puede vivir la sociedad atemorizada de esa manera. Pero todo eso, en definitiva, se puede empezar a poner un fin si hay una decisión política de parte de nuestro pueblo. La decisión política de empezar a cambiarlo y la decisión política de empezar a confiar en la política y no de desperdiciar su voto solo por un legítimo absoluto enojo. Pero bueno, desde las fuerzas políticas hacemos lo que se pueda por tratar de explicar, por tratar de convencer, por tratar de hacer que se comprenda, pero la decisión no es nuestra, por suerte, la decisión es del pueblo. Y es el pueblo que tiene que resolver qué es lo que quiere hacer con su voto. Doctor, 2 últimas cortitas. Cortita. Primero, sin ánimo de nacionalizar, lo que pasó en Santa Fe el domingo me lleva a pensar 2 cosas. Primero, la baja participación
Y segundo, la forma en que se definió la elección, o sea, abrumadoramente a favor del oficialismo. ¿Cree que eso puede ser un síntoma para las elecciones provinciales restantes? Yo creo que no. Es un fenómeno muy particular con la baja participación que tuvo. Allí hay sí un oficialismo que se encuentra en su momento de mayor vigor, probablemente. Hay un gobernador que cuenta con muy buena imagen y que es nuevo. Es distinto el caso a Jujuy, donde tenemos un modelo que lleva 10 años mostrándonos espejitos de colores y no ha cambiado absolutamente nada. Creo que es lo que venimos un poco diciendo. Y la Libertad Avanza ha ido en dos expresiones. El peronismo fracturado a su vez en 3 o 4. Allí también vimos la mano de Buenos Aires para romper las posibilidades de unidad, ¿no? Yo creo que no es un termómetro que aplique para nosotros. Yo creo que Jujuy está entre los que pueden votar la continuidad de ese modelo que sigue mintiendo con ejemplos como el del tren que no es solar. Sí. Entre ese PJ que le permitió cumplir sus deseos de emperador a Gerardo Morales arrodillándose por negocios y que hoy plantea la continuidad de eso, y entre el verso de la Libertad Avanza que te dice que la inflación está resuelta. Preguntale a mi tía si está resuelta la inflación cuando va al supermercado o cuando va a la despensa, cuando va a la feria. Preguntale a ella a ver si la verdad la macroeconomía anda mejor. Que nos vuelve a endeudar y lo festeja. Y tantos otros versos que ya creo que la sociedad debería darse cuenta, pero bueno, tiene su caudal de votos y de aceptación el presidente, no lo podemos negar, es parte del análisis. Y el resto, que es muy complejo, muy difícil, porque tiene mucha trampa esta elección, de una cantidad de frentes que se ponen el poncho del peronismo y salen a decir que son peronistas, pero la financiación la da San Martín 450 y salen a juntar votos para, en definitiva, impedir que afloren otras expresiones. Creo que Jujuy tiene un panorama muy complejo. Creo que es el momento donde la gente se tiene que dar cuenta de lo que tiene que hacer, pero yo no creo que aplique, no creo que aplique como termómetro para la provincia, ¿no? En mi opinión. Cuéntenos la lista y cómo está viviendo este hecho de ponerse al hombro a la campaña. Bueno, en la lista me toca a mí la responsabilidad y el honor de encabezarla. En segundo lugar está Marina Vilte, compañera de Purmamarca, comprometida con los derechos humanos y en toda su amplitud. Un orgullo y un honor para mí estar con ella, a quien valoro mucho en su compromiso, en su vocación, en su personalidad, su entereza como ser humano, ¿no? En tercer lugar está el compañero Sergio Juárez, representante de los trabajadores del azúcar, un hombre nacido en Surco, hijo de un empleado, de un obrero del azúcar, él un obrero del azúcar, perseguido políticamente y que nunca salió del Surco, siempre se mantuvo allí. Lo metieron preso, le iniciaron causa, lo hostigaron, siempre estuvo firme Sergio, otro compañero de primera. En cuarto lugar está Mara Ferreira, que es una compañera con una militancia muy comprometida con esto de la expresión hacia la sociedad, hacia una apertura de la sociedad y representativa, creo yo, de la mujer jujeña en muchos aspectos. En quinto lugar está el doctor Viviani, Rodrigo Viviani del Carmen, muy joven, que muy joven ha sido concejal y que ha dejado su impronta en su localidad y muy conocedor de todo el departamento y uno de esos tantos valores que entiende que el peronismo tiene que ser otra cosa, que él fue crítico del peronismo en sus distintas instancias y que comparte mucho nuestra visión del peronismo y de provincia y el compromiso por su provincia, ¿no? Y por su localidad y por su departamento. Bueno, y sigue la lista, no quiero extender. Bien, doctor. Le agradezco muchísimo la visita, los conceptos sobre todo, y bueno, como decíamos días pasados con otra compañera, ojalá. Bueno,
Ojalá que podamos lograr que la sociedad se dé cuenta del valor que tiene su voto. Con eso estaríamos satisfechos. Gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Pasó el doctor Carlos de Aparici, dejó algunos conceptos. Esperamos que usted pueda sacar sus propias conclusiones de cara a lo que serán los comicios del 11 de mayo. Será Dios mediante hasta que nos juntemos para hacer otro de frente.